Aleluya, aleluya. Qué bueno que ya estás ahí. Vamos a empezar. Bienvenidos, hombres transformados. Bendecimos tu vida, bendecimos tu familia, bendecimos tu hogar. Damos gracias a Dios porque Él ha preparado este espacio únicamente para comunicar su mensaje, para comunicar su palabra. Y sé que su palabra va a hacer cosas sorprendentes en tu vida. Gloria a Dios. Amén. Estamos viendo aquí rápidamente las conexiones. Pero dale like, dale compartir. Esto es Hombres Transformados. Este es un espacio de hombres que son transformados conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito de Dios. Hoy tenemos un tema interesante, amén. Vamos a ponerle aquí. Aleluya. Ahí está. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar sobre hombres de fe. Hoy estamos hablando de hombres de fe. Si tú eres un hombre de fe, di amén ahí donde quiera que estés, al lado de tu esposita, si ya estás cenando, si estás tomando cafecito, si ya estás por descansar. Dile a la persona que tienes a un lado, despiértala, dile, yo soy un hombre de fe. Un hombre transformado es un hombre de fe. Y no somos transformados nada más así porque sí y porque se nos ocurrió cambiar, por ejemplo, ¿no? Sino somos transformados por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace cambiar, lo que nos hace diferentes. Cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, somos transformados de una manera poderosa. Es evidente. ¿Sabes? Una persona que tiene fe, es evidente que tiene fe. Así como aquellas que no tienen fe, inmediatamente las podemos detectar, las podemos observar. Jesús iba sanando, Jesús iba haciendo pues su trabajo de enseñar, predicar y sanar. Y en el paso, Él se iba dando cuenta de las personas y unos se acercaban con fe, y recibían todos ellos sus milagros, absolutamente. Pero también había personas que no tenían fe. Porque Jesús les decía, por tu fe. Y repetidas ocasiones les decía, por tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha justificado. Siempre era la fe. A los apóstoles, todo el tiempo les estaba diciendo, o por lo regular, hay reseñas donde dice que les decía, hombres de poca fe. ¿Quién no recuerda a Tomás, por ejemplo? Tomás, todos lo recordamos como un hombre de poca fe. Pero en realidad, también los demás discípulos eran hombres de poca fe. Porque a lo largo de la vida del ministerio de Jesús, podemos ver a los apóstoles tener miedo. Podemos ver a los apóstoles preguntarle, ¿cómo le vamos a hacer? Todos los apóstoles alrededor de este proceso cuestionaban a Jesús quién era el mayor, quién era el menor. Si en verdad Él iba a regresar, si Él iba a resucitar, si iba a volver. Y todo el tiempo ellos tenían temores. Su fe no estaba fortalecida. Aunque estaban caminando con Jesús, todo el tiempo Jesús les decía, hombres de poca fe. Entonces, ahora es interesante ver cómo la palabra de Dios nos va equipando de una manera poderosa, nos va equipando de una manera tan interesante, que nuestra fe pequeña, como la fe de Tomás, la fe de los apóstoles, la fe de David, de Moisés, de Gedeón, que ahorita vamos a ver un poquito de eso, la fe de estos hombres es la misma fe que tú y yo tenemos el día de hoy. Puede ser que tengas una fe pequeña y la compares y digas, no, mi fe es pequeña, no es como la fe de los profetas, de los apóstoles y de los pastores, ¿no? En realidad, la fe es la misma. Dice la palabra que a todos nos fue dada una porción de fe, una medida de fe. A todos nos fue repartida una porción de fe. Entonces,
nosotros tenemos que empezar a desarrollar nuestra fe como varones, y es una gran bendición tener este espacio y poder hablar un poquito sobre la fe y enfocada, ¿verdad?, a nuestro día a día, a nuestros problemas, a las cosas que enfrentamos todo el tiempo: deudas, enfermedad, escasez, finanzas también, porque el mundo nos presenta esto como una alternativa de vida. Pero para ti y para mí, como hijos de Dios, eso no es una alternativa de vida. No es ni siquiera una oportunidad que nosotros podamos elegir: ¿me enfermo de esto o me enfermo de esto? Ni siquiera tenemos nosotros que pensar en enfermar. O me quedo con poco dinero este mes y el otro mes, pues a ver cómo le hago. Tampoco es algo que nosotros tenemos que pensar, porque nuestra fe nos debe de llevar de más a más a más. Siempre partimos de abundante, siempre partimos de sanidad, partimos de la gloria de Dios en adelante. Y es por fe. No importa si realmente llevas 2 años de cristiano, si llevas 6 años, si ya llevas 15 años. Yo conozco personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio y su fe es como la fe así pequeñita, pero su fe es una fe poderosa. Y también conozco gente que tiene poquito tiempo en el ministerio y como cristianos, y que son nuevos en el proceso y en el conocimiento de la palabra, y también su fe es poderosa, ¿no? Definitivamente es como la luz. La luz tú la puedes utilizar tanto para alumbrar un espacio, así como para matar a una persona. La fe es la misma, no cambia. Nada más que nosotros tenemos como varones saber dirigir esta fe. Amén. Y pues vamos a orar para empezar con este estudio. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Bendecimos, Señor, tu palabra. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de compartir este mensaje, de llegar, Señor, a través de estas plataformas digitales, a las casas, a los negocios, a las empresas, a los varones, Padre, que ahora están en movimiento, otros que ya están en casa, otros que están en dirección a su casa. Gracias porque tú proteges a cada uno de ellos, hombres transformados conforme a tu gloria. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos. Los bendecimos, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que tú les das una vida y vida en abundancia, porque eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra que en la vida, dice, tendréis aflicciones. Pero después dice, pero no os preocupéis, porque yo he vencido al mundo. Y esa es la palabra, una de las palabras que menciona Jesús en el Evangelio. Y todo lo que habla Jesús es poder. Definitivamente su palabra es poder. Y vamos a ver hombres de fe, hombres transformados, hombres de fe. Ese es el tema que quiero que vayamos a ver el día de hoy. Y quiero que empezamos con algo. Hay una transformación en el corazón de todos los que escogen estudiar la palabra de Dios. En realidad hay una transformación. Tenemos una escritura aquí en Hebreos 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? Cuando nosotros nos decidimos a hablar la palabra de Dios, cuando nosotros ponemos en obra la palabra de Dios ejerce un poder, ejerce como mismo aquí la comparan como es como una espada que es viva y es eficaz. La palabra, en el momento que es utilizada, corta, lastima y tiene doble filo, ¿no? Entonces la palabra es viva y es eficaz. Y eso es algo interesante porque desde Génesis dice la palabra que Dios creó, y por medio de su voz fue que creó los cielos, la tierra, las aguas y todo lo que nosotros vemos. Entonces, la palabra de Dios tiene vida. Esa es la primera característica de la palabra de Dios. Y la segunda característica es eficaz. No se equivoca, no falla, es certera. La palabra de Dios da en el blanco. No falla, no erra en el momento que sale.
sino que cuando es emitida, cuando es hablada, la palabra de Dios provoca, ¿verdad? Un cambio, provoca una transformación, y un mundo que estaba en tinieblas, dice la palabra que Él lo convirtió en luz, porque empieza diciendo que todo estaba oscuro, todo estaba desordenado. Entonces, en el momento que Él dice, hágase los cielos, la tierra, y dividió y empezó a partir las aguas, los mares, creó los animales y todo, en ese momento la palabra cobró vida. Asimismo, cuando creó a Adán, dice que lo formó del polvo y después sopló aliento en él, aliento de vida. La palabra de Dios tiene vida, es eficaz, no se equivoca. Eso es algo que nosotros podemos notar en la palabra, cuando nosotros la hablamos. Por eso, cuando nos juntamos entre varones, somos peligrosos, porque lo que hablamos es poder, lo que hablamos es la palabra de Dios, lo que hablamos está transformando familias, está transformando generaciones, está transformando hogares. Pero también es necesario mencionar lo siguiente: no todo es perfecto, en el sentido de que una vez que tú decides caminar en la vida cristiana, toda tu vida va a ser sobre pétalos de rosa, y te van a salir alas, y vas a subir al cielo, y vas a bajar. Nada de eso. En realidad también tenemos problemas, tenemos pruebas que enfrentar, dificultades. Nuestra fe todo el tiempo está siendo probada, está siendo evaluada, calificada, porque nuestra fe es aquella que nos permite ser bendecidos. La fe es un conducto que Dios utiliza para bendecir tu vida. Es como el cobre, que es un conductor de energía eléctrica. Entonces, de esa manera funciona la fe. La fe es un conducto por el cual Dios va a bendecir tu vida, va a bendecir tu casa, tu familia, tu hogar, todo lo que tienes, tus posesiones inclusive, porque si no es por fe, no es posible nada. Dice la palabra en Hebreos 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice claramente que nosotros entendemos que el universo fue constituido únicamente por la palabra de Dios. Únicamente lo sabemos. Ni tú ni yo, varón de Dios, estuvimos en el momento que Dios formó los cielos y la tierra, le dio vida a las plantas, a los animales, separó las aguas. Nadie estuvo ahí. Entonces, la fe es la que nos permite entender que así fue, y que nosotros no debemos de preguntarnos si sí, si no, sino lo único que debemos de saber es que así fue, y la fe nos permite recibir esa bendición de saber que fue únicamente por medio de la palabra de Dios. Gracias a Dios por la palabra, porque nos permite entender lo que no conocíamos. Científicos han estado tratando de entender cómo fue creado el universo, los planetas, la rotación de los planetas. Matemáticos se basan en los movimientos de las estrellas, de la luna, del sol, de la tierra. Y entonces empiezan a sacar sus cuentas, ¿verdad? Y piensan cómo pudo haber sido constituido, dónde fue el origen. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos está mencionando que los científicos estarían ahorrando mucho dinero si leen aquí versículo de Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Aquí está diciendo que el universo fue hecho por Dios. Ya no habría necesidad de estar gastando en investigaciones, de estar gastando en equipos de tecnología para mandarlos al espacio. Nunca regresan. Entonces, es importante saber que Dios lo contempló desde un principio, y por medio de la fe, nosotros sabemos que así fue. Gloria a Dios. Entonces, varones, es tiempo de pararnos en el lugar donde Dios nos sembró, de tomar el lugar de autoridad que está preparado para nosotros. Ve y toma ese lugar en tu casa, ve y toma ese lugar en tu negocio, siéntate en ese lugar, mantente firme en la fe, cree lo imposible, cree que tu matrimonio es el mejor matrimonio, cree que tu negocio es el mejor negocio, la mejor empresa,
que la inversión que acabas de hacer es la mejor. Empieza a declarar cosas poderosas, porque dice la palabra que nosotros hablamos las cosas que no son como si fueran. Entonces, cuando tú y yo hablamos bien de nuestro matrimonio, hablamos bien de nuestro negocio, hablamos bien de nuestra familia, cuando tú y yo, varón, hablamos bien de nuestras relaciones, cuando hablamos bien, inclusive hasta de la tentación, y la sabemos resistir, la sabemos detener en el momento oportuno, cuando nosotros nos movemos en la fe, cosas que no se veían se van a empezar a ver. Cosas que no esperabas van a empezar a suceder. Cosas que parecían imposibles, ahora van a ser posibles. Lo que no se veía, ahora tus ojos lo van a poder mirar. Tus ojos van a poderlo mirar. La fe es el conducto que Dios va a utilizar para bendecir tu vida, siervo. Para bendecir tu vida, varón. No hagas a un lado la fe. Mira, vamos a ver algo sobre la fe un poquito aquí. Si arrancamos la fe de la vida de los hombres de Dios, no tendría sentido su existencia. La fe los hizo diferentes. A través de la Biblia vemos que Aarón, Moisés, Abraham, Gedeón, Isaac, Jacob, todos los hombres que Dios usó, los utilizó y les llamó, porque eran hombres de fe. Su fe los hizo diferentes. Y todo el tiempo su fe estaba siendo probada, estaba siendo calificada. Dice, si quitamos la fe de la vida de Moisés, no hubieran venido los juicios de las plagas sobre Egipto. Moisés sabía lo que iba a venir y fue a ver a Faraón, y estando delante de Faraón, mantuvo su postura de fe y creyendo que el pueblo de Israel iba a ser liberado, porque Dios lo estaba respaldando, creyendo en esta palabra, en esta promesa, por medio de la fe, logró que así fuera. Entonces, Dios necesita tu fe. Por medio de la fe, el mar rojo también fue que pudo ser abierto. Los israelitas cruzaron ese lugar, cruzaron esas aguas, dice la palabra, sin mojarse la planta de sus pies, sin mojarse el calzado, cruzaron sobre tierra seca, solamente por fe. No habría movido también, por ejemplo, no habría llovido maná del cielo. Los israelitas estuvieron caminando por el desierto, un tiempo increíble. Dice la palabra que todo el tiempo llovía maná del cielo. Y eran unas capas así gruesas de maná. Gruesas. Para alimentar a las 5,000 personas, los animales, los niños. Y vamos pensando que ellos no iban solos, ellos iban con oro, iban con plata, con alhajas, con cobre, iban con toda una riqueza impresionante, iban cargados. Entonces, yo creo que la fe es importante, yo creo que la fe es importante. También dice la palabra que por medio de la fe, la roca dio agua, emanó agua, fuente de una roca. Eso es impactante por medio de la fe. Por eso es importante que tú y yo entendamos que en medida de que expresemos cosas de bendición sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro negocio, sobre nuestras relaciones, sobre nuestra vida cristiana, cosas sobrenaturales van a pasar. Tienen que estarte pasando cosas sobrenaturales. Dicen la palabra acá. Ok, también está la vida de Josué. ¿Quién conoce a Josué? Dice que gracias a la fe, el día más largo de la historia ocurrió. ¿Por qué? Se detuvo el sol, se detuvo el día por completo. Cosas sobrenaturales, las personas no entendían. Hoy los científicos están investigando por qué faltan horas en el calendario, por qué faltan horas que no se están contemplando, porque hay un año bisiesto. Es el acumulamiento de horas de un día que se perdió. ¿Dónde está este día? La Biblia nos narra que este día sucedió aquí precisamente con la vida de Josué. Se detuvo toda la historia de un día. Y gloria a Dios. Es importante también que toda la Biblia fue inspirada por la fe. Gracias a la fe de hombres sencillos, pero santos, tenemos hoy un precioso valor que es la Biblia. ¿Sabes? Dios necesita la santidad.
necesita que tú y yo nos empecemos a apartar. Josué, Moisés se tuvo que apartar, Isaac se tuvo que apartar, Gedeón se tuvo que apartar, todos fueron apartados. Y apartados no me refiero a aislados de su gente, de sus raíces, no. Apartados para Dios, para amar a Dios, para glorificar el nombre de Dios, para entender que todo viene de Dios y todo regresa a Él. El Padre es quien da. Él es quien sostiene todo. Estaba este Moisés ahí apacentando las ovejas y de repente dice la palabra que volteó y la zarza estaba ardiendo en un lugar ahí a la montaña arriba, alto. Y cuando este Moisés entra a este lugar y ve la zarza, Dios habla con él y le dice que se quite el calzado, que está pisando una tierra santa, un lugar santo. Entonces, ¿qué le dice? Quítate las sandalias, estás en un lugar privilegiado. Ve a la montaña, platica conmigo. Y después le da instrucciones y lo mantiene ahí, cerca de la bendición. Lo mantiene cerca de un lugar y una posición. Pero primero, ¿qué le dijo? Apártate, búscame. Y Moisés inmediatamente dice la palabra que lo hizo y se postró, adoró, glorificó el nombre de Dios. Y entonces, así fue como la fe, en ese momento que utilizó Moisés, fue el conducto que Dios tomó para bendecirlo y darle instrucciones. Y de ahí en adelante, él poder ir y liberar al pueblo. Él tenía una misión, él tenía un objetivo. Y Dios se lo mostró en ese momento. Amén. Entonces, todos estos hombres consagrados a Dios la escribieron creyendo en las generaciones posteriores, ¿verdad? Todas las personas que vienen mencionadas en la Biblia fueron utilizados por Dios, llamados por Dios, para que el día de hoy tú y yo seamos bendecidos, varón. Para que tu casa sea bendecida, para que tus hijos sean hijos exitosos, para que tu matrimonio sea un matrimonio de bendición. Tenemos que a veces exponer el problema, tenemos que sacar el problema a la verdad, porque el problema cuando lo mantenemos ahí en las esquinas, ahí escondido, entonces permitimos que crece la telaraña, permitimos que crece la bacteria, permitimos que crece la plaga. Porque el problema está escondido, no hablamos de nuestra adicción, no hablamos de nuestros problemas de matrimonio, no hablamos de los problemas espirituales y psicológicos que tenemos. Como que nos volvemos egoístas en esa parte que queremos cuidar, que nadie nos toque esas partes porque solo nosotros las conocemos. Y ¿sabes? La verdad es que no solamente tú lo conoces, también Dios te conoce. Y te tengo dos noticias, una buena y una mala. Aquí la más es para saber cuál quieres primero. Entonces, la primera es que delante de los ojos de Dios, nada es oculto. Nada es oculto. Esa es la mala. Si pensabas que lo que estabas haciendo, que en donde te estás metiendo, que con las relaciones que tienes, que los negocios que estás haciendo, que las personas que estás lastimando, si tú piensas que Dios no sabe de eso, te tengo una mala noticia. Dios ya lo sabe. Dios te conoce. Dios sabe qué es lo que estás haciendo el día de hoy. Pero la buena, y que quiero que quede clavada en tu corazón, es que todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Todos cometemos fallas. Y a través de nuestra vida, a través del proceso como varones, tenemos que enfrentar pruebas, tenemos que enfrentar situaciones, tribulaciones. Pero por medio de la palabra de Dios, en la fe, es posible que tú y yo podamos salir en victoria. Es posible que tú y yo podamos salir con los brazos levantados. Por eso es necesario que hombres se junten en la fe y hablen de las promesas de Dios, hablen de la victoria de Cristo, hablen de la derrota del enemigo sobre el madero.
Es necesario que tú y yo, como varones, busquemos un espacio para fortalecernos en la fe, para acompañarnos, para abrazarnos y decirnos, mira, sé que estás pasando por esta deuda, mira, yo lo hice de esta forma, a ti te puede funcionar, pero si a ti no te funciona esta otra estrategia, hay personas que tienen problemas con el matrimonio, pero hay otros varones que ese problema lo están enfrentando y lo están solucionando todo el tiempo y lo tienen arreglado. Entonces, el consejo de estos varones sobre aquellos que tienen problemas en el matrimonio puede ser de mucha bendición para esa casa. Aquellos que están endeudados y que no saben cómo salir de las deudas. Hay otros varones que no tienen deudas y que por medio de ese consejo ellos pueden ser edificados, pueden ser instruidos, dirigidos de una manera correcta. Varón, necesitamos ser dirigidos. Tú y yo necesitamos ser dirigidos por alguien. No podemos andar como el llanero solitario, no podemos andar como la Llorona, solos ahí, como Benito Bodoque, a ver quién lo junta. Tenemos que estar juntos con varones de la fe, hombres poderosos que hablan la palabra de Dios, hombres que esperan cosas grandes, hombres que esperan cosas diferentes. Eso es lo que tú y yo debemos de buscar. Hombres que nos alienten a continuar, a perseverar, a mantenernos firmes en el propósito, en nuestro matrimonio, en el ministerio, en el llamado, en congregarnos también. Yo he visto varones que van a la iglesia si sus esposas les dan permiso. No, es necesario que los varones tomen decisiones. ¿Sabes que hoy vamos a la iglesia? Es 1 hora, son 2 horas y acabando eso nos vamos a almorzar y lo que tú quieras. Pero lo primero es Dios. Y en el momento que nosotros ponemos a Dios como varones, como hombres de Dios en primer lugar, pues nuestros problemas pasan a segundo plano, nuestros problemas pasan a tercer plano y Dios los va ordenando de una forma diferente. Les va dando un lugar completamente diferente. Entonces, eso es importante. Ahora, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis habla de las pruebas, habla de las cosas y también habla de las cosas sobrenaturales. Amén. Todo es por fe. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que hay una línea, ¿verdad?, cristocéntrica que habla de Jesús desde el inicio hasta el final, y toda esta línea lleva una fibra tan hermosa, tan preciosa, que es la fe. Y por medio de la fe podemos ver cómo Dios hizo y levantó a hombres a través de la historia. Tenemos la historia del padre de un niño enfermo. Dice la palabra que había una persona, dice, me encanta esta historia. Aquí hay un padre con un niño que está mudo y que tiene convulsiones. Y este padre va y se lo presenta delante de Jesús. Y es tanta su fe de este varón, es tanta su fe, pero también tiene una lucha. Está esperando que sea sanado, que está esperando que él sea restaurado. Y lo lleva delante de Jesús. Y él le dice que si le pregunta si Jesús le puede ayudar. Su fe de este Señor, de este Padre, está puesta en Jesús. Va a buscar al Maestro, va a buscar a aquel que sana. Entonces, Jesús ve la lucha de la fe que tiene él y él recibe su milagro. Él recibe su bendición. Él recibe lo que estaba esperando, porque fue a buscar al lugar correcto. Busca en el lugar correcto, acércate a las personas correctas. Busca charlas que te están edificando todo el tiempo. Eso es lo que nosotros debemos de empezar a buscar. Hay charlas que no nos corresponden. También tenemos la vida de Gedeón. Gedeón era un hombre de guerra. Pero cuando Dios le habla para salvar a su pueblo, él se hace pequeño. Él está batallando con su fe. Él está diciendo, pero yo nunca he hecho esto. Yo nunca he estado al frente de nada. ¿Cómo me llamas a mí? No estoy seguro de poderlo hacer. Y hizo una de preguntas impresionantes, Gedeón.
Y ahora, aún así, en medio de ese proceso y de esa lucha, Gedeón le dice, mira, yo necesito que me lo compruebes, que tú eres el que me está hablando, necesito que me respondas, que me mandes una señal. Entonces, así como Gedeón le pide, así Dios responde inmediatamente. Y a partir de eso, la petición de Gedeón fue contestada abundantemente y cumplió la misión. Fue guiado por Dios. Lo llevó a peleas impresionantes y ganó. Gedeón fue un hombre que por su fe fue utilizado. Y eso es lo que Dios espera, que la fe que tienes tú, la porción de fe que te fue dada en su momento, que la medida de fe que te fue dada, tú la atesores, la guardes ahí en tu corazón y ahora, como dice Santiago, la pongas en obra. Porque la fe en sí misma, sin obras, es muerta. Entonces, podemos ver aquí también la vida de otra persona, de Moisés. Un día está en un lugar alto, ahí en Egipto, al lado de Faraón, comiendo de lo mejor, con gente que le sirve. Y otro día está en contra de Egipto. Se necesita fe para regresar al lugar del que huiste. Y a veces huimos cuando queremos acelerar el proceso de Dios. Moisés quiso tomar y hacer justicia por su mano, quiso hacer justicia por el pueblo de Israel, por su propia mano, matando a un soldado. Y esto le provocó la salida. Esto provocó que él huyera de este lugar. No era el plan de Dios, porque Dios es nuestra justicia. Dios pelea por nosotros. Pero cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, cuando queremos meter ideas a lo que Dios ya te habló, echamos a perder el plan. Ahí está la historia también de Abraham y de Sara. Dios les prometió un hijo. Pero al ver que Dios estaba tardando, se le ocurrió a uno de ellos decir, pues ve con esta Agar y ve por nuestro hijo. Y quisieron ayudar, quisieron acelerar el proceso, y en el momento que ellos quisieron tomar las cartas sobre la mesa, pues les salió mal. Y después pues viene lo que ya sabemos, ¿no? Viene la promesa que es Isaac. Dios responde. Yo sé que tal vez le has pedido a Dios que responda algunas cosas. Que tu negocio, que tu familia, que tu matrimonio. Y has estado firme ahí esperando que suceda. Y no ves nada. Yo también me he desesperado. Yo también a veces he dicho, Señor, ¿cuándo? Y me recuerda la palabra aquí que dice en Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Sabemos que es por fe y que debemos de mantenernos en ese lugar, esperando pacientemente. Porque si tienes fe en ti, también tienes paciencia. Si tienes paciencia, tienes bondad, tienes amor. Esperar. Y cuando tú esperas, Dios ve tu corazón y responde inmediatamente. Porque la fe recibe. Es una característica de la fe. En el momento que tú activas tu fe y que la pones por obra, dice la palabra que la fe sin obras en sí misma es muerta. Entonces, cuando tú activas tu fe, cuando tú esperas pacientemente, cuando tú pones tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso es que volteamos a ver a Jesús, que esperamos en Él.
Hombres transformados que tienen fe, que saben que su matrimonio es un matrimonio diferente, que su negocio es un negocio diferente, que su casa, que sus relaciones son relaciones diferentes, que su espíritu, como dice la palabra, ya no es el mismo corazón de roca, ahora es un corazón nuevo, un corazón transformado, un corazón cambiado conforme a la gloria de Dios. Y lo que antes veíamos lejos, varones, lo que antes veíamos distante, ahora no. Ahora lo vemos tan cerca como la palma de nuestra mano, así cuando la acercamos y que la podemos palpar. Porque las cosas que esperamos en Dios se tienen que materializar. Todo se tiene que palpar, todo se tiene que ver. Porque esa es la fe. Cuando esperamos en Dios y cuando Dios responde, podemos ver su gloria, podemos ver su respuesta, podemos ver lo que Él está haciendo. Pero mientras no sucede, nos mantenemos firmes, nos mantenemos en espera, nos mantenemos a la expectativa, provocamos cosas ahí, movemos al enemigo, le decimos quítate de aquí, muévete para allá. Somos hombres de fe. Somos hombres transformados, que no retrocedemos, que lo que hablamos es viva, es una palabra viva y es una palabra eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Tus palabras son poderosas, más aún que una espada, más aún que un arma. Tu palabra, la palabra de Dios que sale de tus labios es poderosa. Amén. Quiero bendecir tu vida, déjame orar por ti. Si no has recibido a Jesús en tu corazón, esta es una oportunidad para hacerlo. Esto es Hombres Transformados. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche, porque sabemos que por la fe es que tú nos bendices. Por medio de la fe, Señor, es que fue constituido el universo. Todo fue hecho por medio de la fe. Gracias porque tú nos amas, porque tu amor, Señor, permanece sobre nosotros, porque tu gracia, Señor, reposa sobre tus hijos. Bendigo, Padre, a cada varón, a cada hombre, a cada joven, Señor, que el día de hoy está escuchando este mensaje, Padre. Que su fe, Señor, sea fortalecida conforme a tu propósito, conforme a tu visión, conforme a tus planes. Permite, Señor, que ellos sean edificados, construidos, fortalecidos en tu palabra, Señor. Y Jesús, reconocemos que te necesitamos. Nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho, hablado, expresado, pensado. Te invitamos a que mores en nuestro corazón, a que vivas en nuestros corazones. Te recibimos en nuestra casa y declaramos en el nombre de Jesús que ahora ya no somos los mismos, que somos diferentes. Aunque el mundo nos perciba de una forma, sabemos que en ti somos diferentes. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada hombre transformado, de cada siervo de Dios. En el nombre de Jesús, amén.